y predicó. Vamos a ir directamente a la predicación, donde la predicación de MacArthur se trató de la acusación del Señor a las iglesias infieles. Se tituló su sermón allí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, y en su introducción MacArthur, antes de entrar en su mensaje en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, MacArthur enfatizó Mateo capítulo 13, que tiene que ver con la parábola, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, donde MacArthur dejó claro, en el contexto de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, dejó claro MacArthur que dentro de la iglesia tenemos que entender que existen los verdaderos cristianos y los falsos creyentes, los falsos cristianos. Esa es una realidad que hay que entender, y por eso MacArthur enfatizó, antes de entrar de lleno en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, aquí vemos la parábola del trigo y la cizaña. Así que atención con esto, porque es necesario entender esto para luego tener un panorama más claro allí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Vamos a ver lo que dijo MacArthur sobre estas 7 iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Veamos. The interesting thing is that of the 7 churches, 2 of them are only commended. 2 of them are clearly genuine churches with true believers, true-hearted, genuinely converted, truly transformed believers. The other 5 are a mixture, and it's a descending mixture, you might say, as we'll see in a moment. So 5 of these 7 churches are basically given a warning by the Lord, and to reduce it down to one command, he says to them, repent, repent. To call a church to repentance is an unusual thing if you consider it in a kind of contemporary setting, because I've never heard of anyone calling a church to repentance or of any church actually repenting. But there are lots of churches that need to repent. Now, these were 7 genuine churches, historical churches in the first century, but they are also at the same time illustrations of how churches are in the rest of the church age. You will see all of the churches in the visible kingdom illustrated here in different forms of mixture. Amén. Entonces, quiero enfatizar algo aquí rápidamente que tiene que ver con, vamos a ver, interesante aquí cuando MacArthur dice, estas fueron 7 iglesias genuinas, iglesias históricas en el primer siglo, pero también al mismo tiempo son ilustraciones de cómo son las iglesias en el resto de la era de la iglesia. Verás todas las iglesias del reino visible ilustradas aquí en diferentes formas de mezcla, dice John MacArthur. Vamos a ver cómo continúa. So to begin with, we start where Revelation 2 starts. We start with the church at Ephesus. The church at Ephesus, important to understand this, they are all believers. They're all believers. That comes across in the letter in the first 7 verses. But that introduces us to something we have to watch. Because in the second church, Pergamos, there are some unbelievers. Some unbelievers. In the third church, Thyatira, there are more unbelievers than believers, because believers are called the rest or the remnant.
starts out with all believers, and then some believers, and then the majority are unbelievers, and believers are the remnant. And then when you get to the church at Sardis, there are only a few believers. And when you get to Laodicea, there are no believers. And Christ is on the outside of that church, knocking on the door. So this is a progression from a church that is all believers to one that is some unbelievers to one that is a few, a remnant of believers, and then even less believers, and then no believers. That's the progression. Amén. Esto es lo interesante de que la progresión que vemos en estas 7 iglesias. Vamos a ver aquí un momento. Dice MacArthur, veamos aquí. Primero dice, todos son creyentes en la carta a la iglesia de Éfeso. Dice los primeros 7 versículos de Apocalipsis capítulo 2. Y dice en la segunda iglesia, Pérgamo, dice MacArthur que hay algunos incrédulos. En la tercera iglesia, Tiatira, dice MacArthur, hay más incrédulos que creyentes, porque a los creyentes se les llama el resto. Aquí vemos solamente un remanente, dice MacArthur, o el remanente. Comienza con todos los creyentes y luego con algunos creyentes y luego la mayoría son incrédulos y los creyentes son el remanente. Y luego cuando llegas a la iglesia en Sardis, dice MacArthur, solo hay unos pocos creyentes. Tremendo. Y cuando llegas a la Odisea, no hay creyentes, porque vemos allí Cristo está afuera de esa iglesia tocando la puerta. ¡Qué tremendo! Entonces esa es la progresión que vemos en Apocalipsis capítulo 2 con estas 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Vamos a ver otro clip. Vamos a ver qué vemos aquí de parte de MacArthur. Aquí está. Esto es lo que vemos en la iglesia incluso hoy en día. Atención con esto. So this is what you see in the church even today. You've got churches, believers only, and you've got every degraded form of that, or degraded form of that, sequentially down to the church that has no believers. And that's what our Lord said. It would be a mixture. It would be hard to discern and separate all of this, but that will come in the harvest at the end of the age. Aquí vemos lo que dice MacArthur sobre Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 vemos esto que dice MacArthur. Vemos que en la iglesia de Cristo hay creyentes verdaderos y también creyentes que no son creyentes verdaderos. Esa es una realidad bíblica. Es así. Entonces aquí vemos que MacArthur, en relación a Mateo capítulo 13, dice MacArthur que es una mezcla. El Señor dijo que sería una mezcla. Sería difícil discernir y separar todo esto. Y vamos a ver aquí en Mateo 13 cómo el Señor Jesús dijo en el verso 30 de Mateo 13, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, dice. Entonces claramente la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, Jesús lo dijo claramente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son
los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces es el mismo Satanás, el mismo diablo que está sembrando cizaña incluso dentro de la iglesia de Cristo. Impresionante cómo la palabra de Dios es claro en esto. Existen creyentes verdaderos y existen creyentes que son falsos cristianos. Así de claro vemos que es la palabra de Dios en este asunto. Veamos, esto lo voy a cerrar. Vamos a ver aquí. Entonces MacArthur dice claramente: sería difícil discernir y separar todo esto. Amén. Pero eso vendrá, esa separación vendrá, como leímos, en la cosecha al final de los tiempos. Amén. Veamos otro clip que tengo para ustedes. Vamos a ver. Entonces, esto que vemos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, estas cartas a las 7 iglesias, es, como dice aquí MacArthur, así es como es en la era de la iglesia. Escuchemos. This is how it is in the church age. And it's such a severe warning that the Lord 7 times repeats this line in every letter. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Are you listening? Do you understand? If you go down this path, I will judge you. I will come against you. I will fight you. I will put you out of business. And you will be nothing but a shell, nothing but a fraud, nothing but a fake. You will be Satan's church, not my church. Tremendo, tremendo. Atención, vamos a ver algo un minuto que MacArthur también enfatizó. Vemos que aquí en Apocalipsis capítulo 2, estas cartas a las 7 iglesias, los verdaderos creyentes son los que vencen. Vemos, y esa palabra al que venciere, vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, al que venciere. Eso es a Éfeso. En Esmirna también vemos, verso 11, al que venciere. Aquí vemos a los verdaderos creyentes. En Pérgamo, verso 17, al que venciere. Esto enfatizó el pastor MacArthur también. A Tiatira, al que venciere, verso 26. Entonces, así constantemente, estos son los creyentes verdaderos que vencen. Y vemos también la palabra aquí, cuando leemos que dice la palabra de Dios, la palabra arrepentimiento. Si no te arrepientes, arrepentíos. Entonces, hay una seria advertencia a la iglesia. Como dice MacArthur aquí, como en la era de la iglesia, así como es en la era de la iglesia ahora. Es una advertencia tan severa. Vamos a ver nuevamente. That the Lord 7 times repeats this line in every letter. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Are you listening? Do you understand? If you go down this path, I will judge you. I will come against you. I will fight you. I will put you out of business. And you will be nothing but a shell, nothing but a fraud, nothing but a fake. You will be Satan's church, not my church. Amén y amén y amén. MacArthur también dejó claro en el contexto de Mateo 13, entre el trigo y la cizaña, MacArthur dijo que muchas veces son evidentes cuando un creyente es un falso cristiano, porque lo vemos alevosamente, nos damos cuenta, pero muchas veces es difícil, y ahí es donde dice el Señor Jesús aquí en Mateo 13, cuando
en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, muchas veces vemos claramente quiénes son los falsos cristianos. Es muy evidente. Otras veces no. Es difícil, no conocemos tampoco nosotros los corazones de ciertos cristianos para afirmar, no, este no es un cristiano verdadero. Entonces, en ese sentido es difícil, pero muchas veces nosotros, como nos manda la palabra de Dios, aprobad los espíritus para ver si son de Dios. Entonces muchas veces nos damos cuenta quién es un verdadero cristiano y quién no. Empezamos a hacer preguntas simples para probar a esa persona si es o no un verdadero cristiano. Entonces aquí tenemos en relación a Mateo 13, dice MacArthur, la iglesia tendrá a los falsos creyentes improductivos junto a los creyentes genuinos productivos. Habrá dos semillas, habrá trigo, que serán los creyentes genuinos plantados por el Señor y los falsos creyentes plantados por Satanás. Esto en el contexto de Mateo 13, como hablé recientemente y leímos algunos versículos. Otra frase es esa palabra arrepiéntete que vemos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Si miras el capítulo 2, verso 5, dice allí la carta a Éfeso le dice que se arrepienta. Verso 5. Capítulo 2, verso 16, a Pérgamo se le dice que se arrepienta. Versículo 21, a Tiatira se le dice que se arrepienta. Capítulo 3, verso 3 se le dice a Sardis que se arrepienta. Y a la Odisea en el capítulo 3, verso 16 que se arrepienta. También a los vencedores, que son los creyentes verdaderos, los creyentes en estas iglesias son llamados vencedores. Y aunque hay juicios pronunciados sobre estas iglesias, el Señor sí menciona que los vencedores serán recompensados. Amén. Otra frase que tengo aquí para compartirles es, vamos a ver aquí tengo, esto lo voy a bajar. Vemos que dos iglesias que recibieron persecución, y dice MacArthur, las otras 5 son corrompidas. 2 fueron purificados en esa persecución que recibieron. 2 de esas iglesias, 2 de las 7 iglesias fueron purificadas. Las otras 5 son corrompidas desde adentro, y esta corrupción incluye inmoralidad sexual, idolatría, compromiso con la tolerancia mundial del pecado, enseñanza falsa, hipocresía, error y predicar por dinero. Todo esto podría resumirse, dice MacArthur, como hundirse en las profundidades de Satanás. Ese es el lenguaje que se usa aquí, hundirse en las profundidades de Satanás, dice MacArthur. Ahora sí vamos a el clip final. Vamos a ver, play. So important to see these letters in this view, because we have to understand that what we're seeing in the church age is exactly what the Lord said we would see in Matthew 13, and exactly what he did see, as the letters in Revelation 2 and 3 indicate. Aquí vemos la conexión que hace MacArthur, que hizo esa introducción antes de comenzar su sermón en Apocalipsis 2 y 3, la conexión que hace MacArthur con Mateo 13. Exactamente lo que el Señor dijo que veríamos en Mateo capítulo 13. Vamos de nuevo para finalizar. So important to see these letters in this view, because we have to understand that what we're seeing in the church age is exactly what the Lord said we would see in Matthew 13, and exactly what he did see, as the letters in Revelation 2 and 3 indicate. Nothing has changed other than what God had purposed and planned. And this is what he said Satan would do. But he also said, in the end, the overcomers will all triumph eternally
And in the end, as 2 Corinthians 2 says, we will all triumph in Christ. The true church will always be the true church. We will be the ones who receive the blessings promised to the overcomers. You may be a part of a church that's like Ephesus, or you may be one of 2 or 3 in a church like Laodicea. Amén y amén y amén. Entonces, vamos a ver. Dice MacArthur, nada ha cambiado más que lo que Dios había propuesto y planeado. Es una realidad esto de que existen dentro de la Iglesia de Cristo, existe la Iglesia verdadera de Cristo y aquellos que no son verdaderos cristianos, aquellos que no son la verdadera Iglesia de Cristo. Tiene que ser así y va a ser así. Entonces, vemos a Satanás trabajando dentro de la Iglesia. Lo que Dios dijo que Satanás haría dentro de la Iglesia, siembra cizaña, tiene sus propios hijos trabajando dentro de la Iglesia verdadera de Cristo. Es una realidad, pero también Dios, dice MacArthur, también Dios dijo que al final todos los vencedores triunfarán eternamente triunfarán. Y como dice 2 Corintios capítulo 2, todos triunfaremos en Cristo. La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos van a triunfar en Cristo. Amén. La verdadera iglesia siempre será la verdadera iglesia. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No puede prevalecer, a pesar de que Satanás está trabajando dentro de la iglesia, creando cizaña, ingresando cizaña tras cizaña, no puede prevalecer contra la iglesia verdadera de Cristo. La verdadera iglesia siempre será la verdadera iglesia. Y seremos nosotros quienes recibamos las bendiciones prometidas como los vencedores, los que vencemos en Cristo Jesús. Y no es que nosotros somos